Hola a todos. En primer lugar, debo deciros que lamento enormemente no estar con vosotros ahí, en la sede de nuestra universidad autónoma. Y digo nuestra porque yo estudié precisamente periodismo en esa misma universidad y seguramente me he sentado en los mismos bancos en los que estáis ahora mismo vosotros. Pero el don de la ubicuidad solamente lo tiene Dios y no puedo estar al mismo tiempo en todas partes. Pero bueno, gracias a las técnicas de la moderna tecnología, hoy estoy junto a vosotros para hablaros del Día Internacional del Pueblo Gitano y cuál fue su origen. Y esto es gracias a la invitación que me han hecho mis amigos, mis sobrinos de la organización Campus Rom, que son los promotores de este acontecimiento. Mirad, en abril de 1971, han pasado ya 47 años de entonces, fijaros bien cuánto tiempo, dos gitanos centroeuropeos que vivían en París, Banco Rouda y su hermano Leula Rouda, crearon un comité internacional de gitanos. Y ellos fueron los que pensaron, ¿y por qué no nos reunimos gitanos de todo el mundo para hablar de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro? Y lo pusieron en marcha. Se pusieron en contacto con líderes gitanos y activistas muy importantes de Londres y acordaron celebrarlo en Londres, un encuentro mundial. Recuerdo que entonces ellos le llamaron muy pomposamente Encuentro Internacional de Intelectuales Gitanos. No os olvidéis que estamos hablando del año 1971. Ninguno de vosotros habíais nacido todavía y aún faltaba mucho tiempo para que eso aconteciera. Y me invitaron. Alguien les dijo a estos dos gitanos ubicados en Francia que en Barcelona vivía un muchacho joven que de alguna manera estaba trabajando mucho por que en España hubieran organizaciones gitanas que defendieran nuestra historia, nuestra costumbre, nuestras tradiciones, y me invitaron. Recuerdo que el viaje a Londres me lo pagó Cáritas Diocesana de Barcelona, que era donde yo trabajaba y donde estábamos iniciando lo que luego sería el movimiento gitano en España. Y fui a Londres. Y debo decir en honor de la verdad que llegué allí autoengañado, yo mismo, porque pensaba que me iba a encontrar, pues eso, con gitanos de muchos países, pero que todos vendrían acompañados de payos, de ciudadanos no gitanos, que eran los que verdaderamente organizaban aquella reunión. Y mi gran sorpresa fue que no había ni siquiera una sola persona que no fuera gitano. Representantes de 29 países de todo el mundo, principalmente europeos, pero todos gitanos. Fijaros bien, eran todos gitanos hasta el extremo de que quien nos hacía la comida, el congreso duró una semana, era un gitano cocinero de un importante hotel de Londres que pidió permiso, quitándoselo de sus vacaciones, para venir a hacernos la comida cada día. Yo participé en aquel congreso y no me creía lo que estaba viendo. Era algo tan importante como aquellos gitanos pensaban en el futuro y sobre todo cómo se lamentaban de las penalidades por las que habían pasado sus familiares y por las que muchos de ellos estaban pasando todavía. Debo decir que para mí la principal de todas las sorpresas
fue ver que todo lo que se hablaba en aquel congreso se hacía en romanó, en lengua gitana. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Estos gitanos no se han visto nunca y se entienden. Desgraciadamente entonces yo no entendía nada, o entendía muy poco. A lo largo de la semana fui tomando nota de las palabras que escuchaba, las iba apuntando en una libretita, y cuando terminó creo que junté del orden de casi 200 palabras que para mí eran conocidas porque pertenecían al caló, a la lengua que yo había aprendido en mi tierra natal, en Puerto Real, en Cádiz. No quisiera alargarme demasiado y voy a intentar resumir brevísimamente cuáles fueron los grandes acuerdos que se tomaron en el Congreso de Londres. Y debo decir además, plenamente convencido de que la moderna historia de nuestro pueblo tiene una frontera, y es antes de 1971 y después de 1971. El Congreso de Londres fue una pica en Flandes, fue realmente lo más importante que nos ha ocurrido a los gitanos en todos los tiempos. Mirad, uno de los acuerdos fue crear una comisión de estandarización de la lengua gitana, porque aunque efectivamente todos los gitanos presentes con más o menos dificultad se entendían en lo que estaban diciendo, pero había diferencias importantes que había que limar. Y en la Universidad René Descartes de París, la Universidad 5, se creó un grupo de investigación que todavía existe y que trabaja muy activamente, dirigido por Marcel Courtiade, un gitano que sabe romanó de una manera perfecta y que es el gran propulsor de nuestro idioma. Ese acuerdo se tomó en Londres en 1971 y ha dado unos resultados verdaderamente espléndidos, que no tengo tiempo para explicároslo, pero que si algún día queréis podemos hablar sobre la lengua gitana, que es algo que a mí personalmente me complace mucho y me obsesiona. Segundo acuerdo, pedir al gobierno alemán una indemnización para que los familiares que habían quedado vivos después de la muerte de 500.000 de gitanos en las cámaras de gas alemanas, igual que los judíos habían empezado a recibir indemnizaciones por aquel terrible genocidio. Los gitanos acordamos reclamar del gobierno alemán una indemnización, pero además de una forma muy generosa. No le pedíamos al gobierno que entregara a los que habían quedado vivos una cantidad de dinero, no. Exigíamos que lo que pudiera corresponder a las familias supervivientes, el gobierno alemán lo invirtiera en programas de educación de los niños gitanos alemanes, polacos, húngaros, de todos los países donde el genocidio se llevó a la práctica. Tercera conclusión, posiblemente una de las más importantes: pedir a las Naciones Unidas que se nos reconociera, que se nos otorgara un estatuto como minoría cultural no gubernamental. Y esto se le encargó a un médico gitano presente, el doctor Jan Sibula. Murió hará aproximadamente unos 4 o 5 años, y yo, que era posiblemente el más joven o de los más jóvenes gitanos que estábamos allí reunidos, me apunté con el doctor Sibula a ser su ayudante y a ayudarle en la tramitación de todo lo que se tenía que hablar para que finalmente las Naciones Unidas desde Nueva York nos reconocieran. En el año 1978, efectivamente, se nos concedió el estatuto que nosotros reclamábamos como minoría cultural no gubernamental. Se nos entregó el mismo estatuto que tenía la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat era el líder de aquel movimiento. Claro que había una diferencia. Ellos querían un territorio, Palestina, en el que vivir, mientras que los gitanos no reclamábamos ningún territorio donde vivir todos juntos. Reclamábamos que se reconociera nuestra historia, nuestras costumbres, y que se nos otorgara la representación oficial
que como tales pedíamos a las Naciones Unidas. Otro de los acuerdos importantes fue el tener una bandera. La bandera gitana, azul, verde, con la rueda del carro en medio, que simbolizaba y simboliza las únicas posesiones del pueblo gitano, que tiene por techo el azul del cielo, por verde el color de la hierba y de los campos. Pusimos en medio una rueda. Ahí sí que hubo una cierta discusión. Unos querían un símbolo, otros querían otros. No tengo tiempo para alargarme más en explicaros cómo fue aquella discusión. Mayoritariamente, por una votación, todo se hizo por votación, se acordó que fuera una rueda, que era el símbolo principal de un pueblo itinerante que, como dice los colores de nuestra bandera, tiene por cielo el azul del techo y por suelo el verde de los campos. Y también se acordó la creación de un himno. El himno, el Yelem Yelem, es un himno trágico. Hay muchos países que tienen como himno oficial el recuerdo de una tragedia. Para nosotros el Yelem Yelem, fuimos por largos caminos mientras nos perseguían las negras legiones que nos asesinaron, era un homenaje a los gitanos y a las gitanas que murieron víctimas del odio nazi y racista. Al cabo de unos años nos volvimos a reunir en Ginebra, luego lo hicimos en Varsovia. Hemos ido celebrando reuniones cada 4 años, 5 congresos mundiales de la Unión Romaní, que fue la gran organización que salió precisamente del Congreso de Londres de 1971. Y hemos ido avanzando. Es verdad que en estos momentos la organización internacional está sufriendo una cierta crisis, porque mientras que la presidencia oficial radica en Lituania, hay otros gitanos que intentan, de alguna manera, más que competir, llevar una línea distinta de la que oficialmente lleva la Unión Romaní mundial. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que Londres 1971 fue el momento importante que despertó conciencias, que hizo que los gitanos de todo el planeta supieran que estábamos vivos y que queríamos seguir siendo dueños de nuestro destino y administradores de nuestra propia libertad. El día 8 de abril de 1971 marcó un antes y un después. Y el día 8 de abril, en una resolución que tomamos por unanimidad en el Congreso de Varsovia, dijimos que todos los gitanos que quisieran debíamos celebrar este día, especialmente con la ceremonia del río. Una ceremonia entrañable, si ustedes quieren, dramática, en la que por una parte los gitanos y las gitanas debíamos arrojar sobre las aguas del río más cercano en el que nos congregásemos pétalos de flores, en recuerdo de la libertad a la que el pueblo gitano siempre ha rendido culto y pleitesía, porque igual que los pétalos de las flores van sobre las aguas del río y atraviesan de un país a otro sin pedirle permiso a nadie, esas flores de libertad representaban el valor más importante de nuestro pueblo. Y luego, cómo no, todos debíamos encender, y así lo siguen haciendo los gitanos en todos los países del mundo, una velita de esas pequeñas que se depositan en el agua y que flotan, encendida en recuerdo del 500.000 de gitanos que, sin haber cometido ningún pecado ni ningún delito, murieron en las cámaras de gas por el solo hecho de ser gitanos. El 8 de abril es el día del gran recuerdo y es el día de la gran esperanza.